vamos a mirar en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Amén. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Los pecados contra el Espíritu Santo es el tema. Amén. Quiero que cuando iniciemos, usted invoque el nombre de Jesús, esté orando, pero no piense en otra persona que no sea su vida. Cuando el Señor me daba esto, créame que me llevó a pensar en mi vida y aún todavía quiero que el Señor todavía me regale algo más. Así que no piense que esto es para sutano o julano, esto es para mí. Amén. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, todos a una sola voz. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Yo quiero que lo volvamos a leer bien despacito. Otra vez, en el nombre de Jesús. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su o de la gloria de quién, del Señor. Dando un gloria a Dios, pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Bueno, quiero que miremos o recordemos, porque la verdad es recordar para algunos y quizás para otros. Bueno, es aprender. La Biblia menciona que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Y nosotros sabemos que hay un solo Dios. Así que cuando estamos hablando del Espíritu Santo, ¿de quién estamos hablando? Tiene nombre. Estamos hablando de Jesús. ¿Cómo lo podemos certificar? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, pero ya iba ascendiendo, les dice, no os dejaré ¿qué? Envié al Consolador. Entonces cuando Él envía o enviará en ese momento que estaba ahí presente, que era necesario que Él no estuviera más en la manifestación de carne, porque ahora iba a estar con ellos y con nosotros ¿en qué? En espíritu. Así que entonces no me quiero referir a que solamente el que ha hablado en lenguas. Me quiero referir a los que están convencidos que la obra del Espíritu Santo inició en usted y en mí, por eso estamos aquí. Amén. ¿Sí me hago entender? Así que cuando hablamos de los pecados contra el Espíritu Santo, estamos hablando de los actos dañinos que interrumpen la comunión de Dios y yo. Amén. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras por qué el enemigo le ha importado tanto quitarnos el gozo de la salvación, o lo que nosotros podemos decir, esa comunión de paz con Dios. Leíamos en Efesios, claramente dice que el Espíritu Santo, su presencia en nosotros, son las arras de una herencia maravillosa. ¿Y qué podemos comprender de arras? Como lo primero de un contrato, ¿cierto que sí? Pero aquí no es un contrato, aquí es una riqueza. Así que vamos a llamarle tesoro, como usted le quiera llamar, pero esa herencia no tiene precio. Es algo tan grande y tan sublime que por eso madrugamos, oramos, nos esforzamos, por eso queremos oír la palabra, porque es que sabemos que aquí vamos de paso. Amén. Aquí vamos de paso. Así que hay algo especial aún más allá de la muerte.
Amén. Así que siendo la presencia de Dios las arras que tiene que ver con lo primero de aquel tesoro, de aquella riqueza, el enemigo no quiere que usted y yo las tengamos. Va a hacer lo que esté a su alcance con todo lo que él pueda, que son sus demonios, para que usted y yo perdamos esa comunión. Y saben que entonces el apóstol Pablo, que no solamente le escribe a la iglesia de Éfeso, sino también a la de Corinto, está pasando algo muy particular en la iglesia de Corinto, y es que allá hablan en lenguas, pero no tienen amor. Y entonces dice que viene a ser como símbolo que retiene, pero solamente, o en otras palabras, una campanita que suena y dice tilín, tilín, pero no más. Entonces vamos a mirar realmente si vamos a conservar, porque el Señor es tan bueno que nos da de su presencia, que nos permite gozarnos, sentirlo, pero ¿qué de nosotros con Él? Entonces vamos a ir y vamos a iniciar mirando la carta a los Corintios, o a la iglesia de Corinto. Quiero que miramos, por favor, abran su Biblia y vamos a ir en la primera carta de los Corintios, el capítulo 3, vamos a iniciar por acá. El verso 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Esto es duro, por eso decía que no vaya a pensar en otros, sino en usted y yo en mí. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, hay una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Era algo tan sencillo. El uno decía, porque quizás se arrepintió, llamémoslo de esta manera, en el tiempo de Apolos. Entonces decía, yo soy de Apolos. Pero el otro resulta que conoció el evangelio en el tiempo del apóstol Pablo. Y entonces el otro decía, no, yo soy de Pablo. Y entonces aquí comenzaron con cosas tan insignificantes, pero hubo algo que es un pecado contra el Espíritu Santo y se llama división. Entonces, cuando hay división, impedimos que el Espíritu Santo se derrame en nuestra vida. Impedimos que las bendiciones de Dios nos alcancen. Tan sencillo muestra, parece tan sencillo, pero a ver, pensemos cada uno de nosotros. ¿No hemos tenido desacuerdos en el hogar? No me digan que no, porque yo sí los he tenido. Así que todos en familia en algún momento hemos tenido desacuerdos. Y yo les pregunto, ¿se siente agradable tener desacuerdos? ¿No sentimos más bien algo como tan horrible que no nos deja tener paz? Así que cuando hay divisiones en casa, tenemos que identificar que eso es obra del enemigo para que no haya comunión, porque la Biblia dice que donde hayan 2 o 3 que se pongan de acuerdo, allí está la bendición. Resulta que el versículo lo hemos tomado para los cultos, pero no se trata simplemente de los cultos, se trata de estar todos en acuerdo en casa, porque la bendición de Dios no se queda aquí cuando usted y yo venimos a un templo. La bendición de Dios trasciende. Así que cuando estamos en casa y estamos en paz, hay bendición. Amén. Número 1, póngale como usted quiera llamarle, o a división. La división trae celos, trae contienda, trae disensión. ¿Qué tiene que ver esto? Resulta que nosotros tenemos la facilidad de hablar y eso se lo debemos a Dios.
Hay gente que no puede hablar. Pero entonces el problema es que cuando hablamos llevados por la ira, ofendemos. Por eso es que la blanda respuesta y la palabra áspera hace subir el furor. Y pareciese que usted y yo podemos orar y decirle: Señor, quítame esto, y esperamos como si fuera un milagro que el Señor nos cambie, y resulta que ese trabajo te corresponde a ti y a mí. La Biblia dice: haced pues morir las obras de la carne. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿A quién le pertenece? ¿A Dios o a usted y a mí? A nosotros, ¿cierto? Así que el estar airados no es de que usted venga y diga: Señor, es que ¿por qué? Es que yo no puedo si usted no me lo quita. No es que no se trata de Dios, se trata de que yo pueda tener el dominio propio, la templanza para no dejarme llevar por la ira. Por la ira podemos tirar platos. Por la ira podemos lanzar objetos. Por la ira podemos hacer cosas que después nos van a doler más. Amén. Entonces vamos a mirar también lo que dice el verso 17. Si alguno destruye el templo del capítulo 3, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Déjenme decirles que la ira acarrea cantidad de enfermedades en el cuerpo. La persona que está alegre, no solamente la Biblia menciona que hermosea el rostro, sino que trae consigo beneficios. Pero cuando estamos airados, hermanos, se rebota la bilis, da gastritis y una cantidad de enfermedades, colon irritado. ¿Por qué? Porque nos descontrolamos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios les destruirá a él. Escuche esto, que esto es serio. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué es santo? ¿No será porque habita el Espíritu Santo en tu vida y en la mía? Hermanos, para ser santos es porque Dios habita. De lo contrario no se puede ser santo. Entonces, cuando nos dejamos llevar por pensamientos y empezamos a cavilar, esto no es solamente para las mujeres que de por sí pensamos mucho y cavilamos, sino que hay hombres que también. Así que esto es para todos los seres humanos. Cuando pensamos y no estamos pensando en hacer el bien, ya nos es pecado. Y entonces, ¿qué es pecado? Pues es que pecado es todo lo que nos hace daño. Haciéndonos daño los pensamientos que no están hacia el bien de nosotros mismos y del prójimo, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Avancemos un poquito. Quiero que vayamos al capítulo 6, el verso 18, dice así: huid de la fornicación. Así que otro punto que es pecado contra el Espíritu Santo es la fornicación. Pero para llegar a la fornicación, nadie va a caer con alguien así por así, a menos de que la violen o lo violen. Hay un proceso para llegar a la fornicación. Así que yo quiero referirme un poquito para que tengamos cuidado cómo la artimaña del enemigo. Resulta que, vamos a ser sinceros esta mañana, los casados hemos tenido problemas, y si no fuera porque el Señor obra, no estaríamos juntos. No sé si aquí hay casados y pueden decir así es, o los que están en casa. Se lo debemos a Dios. Pero resulta que el Señor, cuando ya estamos casados, nos habla a través de su palabra de que lo que el Señor unió, ¿qué dice? Oh, pero resulta que antes de casarnos hay que tener distancia. No sé por qué nosotros los seres humanos queremos hacer todo al contrario.
Así que entonces a las parejas que tienen noviazgo hay que tener cuidado. El tomarse de la mano, en los abrazos, los besos, las caricias. A ver, iglesia, ayúdame, ¿le pertenece a los casados o a los solteros? No les escucho. A los casados, ¿cierto? Tus caricias te satisfagan en todo tiempo como preciosa gacela. Así que a la que está casada o a los que estamos casados, nos manda el Señor a que acariciemos, a que estemos cuidando, a que amemos, a que miremos hermoso. Los novios también se pueden mirar bonito y escribirse en todo lo que dice su corazoncito, pero hay que tener distancia. Amén. Porque nadie cae simplemente porque le tocó la mano. Es que después de que le tocó la mano, la abrazó, y después de que la abrazó, la besó, y después comenzó a las pasiones desordenadas. Y es ahí cuando la Biblia dice: huid de ellas. Y huid es no se quede ahí, porque todos sentimos, somos cuerpos vivos. Así que como somos cuerpos vivos, tenemos que huir de la fornicación. Déjeme decirle que ahora para hacer fornicación no se necesita solamente el acto. Porque cuando usted o yo comienzo por celulares a mostrar mi cuerpo, estoy cayendo en pecado. Esto suena duro, por eso le digo, cada uno para nosotros. Amén. Avancemos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Peca. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Verso 19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Así que el cuerpo suyo y el mío, ¿a quién le pertenece? Así que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. ¿Me puedo vestir como quiera con mi cuerpo? ¿A quién le pertenece su cuerpo y el mío? Al Señor. Pero resulta que a veces nosotros queremos cambiar la persona y decirle: usted debe vestirse, actuar de esta y esta manera. ¿Quién se encarga de hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Así que cuando usted y yo, tanto hombres como las mujeres, nos ponemos al frente de un espejo, el Señor nos habla: quítese eso o póngase esto. Amén. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que poder tener el Espíritu Santo en nuestra vida es algo glorioso. Pero aún como nos vistamos, aún como actuemos con nuestro cuerpo, depende de que el Señor nos bendiga o que nos separemos de la presencia de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar, y quiero que miremos el capítulo 6, el verso 7 dice, del mismo libro de Corintios: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mire lo que dice el apóstol: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Cuando usted y yo no nos queremos dejar por nada, es cuando nos estamos dando cuenta que nos estamos envaneciendo. ¿Cómo nos damos cuenta que usted y yo nos estamos envaneciendo? ¿Y qué tiene que ver el envanecerse? Resulta que el envanecerse tiene que ver con algo que se llama orgullo. Y el ser vano es como el empezar a quedar vacíos. Mire la misericordia de Dios. Es como depositar y depositar algo que fluye.
Pero cuando tiene grietas, ¿qué sucede? Se escapa. Si yo le estoy depositando aceite a una vasija que tiene grietas, por más que deposite y deposite, ¿se va a llenar la vasija? Entonces resulta que cuando alguien no se deja, es que a mí esto no lo paso, y es que a mí me tienen que oír en casa o en el trabajo, donde sea, porque a mí me respetan. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Sigamos leyendo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio, más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Otro pecado, la injusticia. Pareciese que fuera de justo defenderse, pero la Biblia dice otra cosa. Por eso le decía que llegaba a mi corazón, porque cuántas veces nos hemos querido defender. Y resulta que la Biblia nos está diciendo que para que el Espíritu Santo no mengue en nosotros, para que no pequemos contra el poder maravilloso que el Señor nos ha dado, es preferible dejar pasar muchas cosas. Amén. Y aunque pareciese una injusticia, ¿sabe que es de justos dejar pasar? La Biblia dice que cuando el necio calla es contado ¿por qué? Oh, así que el sabio ¿sabe qué? Callar. Pero cuando no tenemos sabiduría de lo alto, nuestro carácter y nuestra manera de hablar se conoce, porque sale ¿cómo? Para encender. Sigamos mirando. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Dice, no erréis, verso 9. Ni los fornicarios. Ya hablamos de la fornicación, ni la idolatría. ¿Sabe que la idolatría no es solamente arrodillarnos o quizás venerar un arte, llamémosle así porque, llamémosle arte, amén? Pero resulta que la idolatría es negar la adoración al único Dios que existe. Así que cuando usted y yo damos la adoración a otra cosa, a otro ser, puede ser un hijo, una hija, puede ser el esposo, puede ser el trabajo, pero lo que le ponemos el primer lugar, lo que ocupa el lugar de Dios, ya es idolatría. Porque el primer lugar lo debe ocupar ¿quién? El Espíritu Santo, que es Jesús. Amén. Continuemos, dice, ni los afeminados. ¿Qué sucede con los afeminados y con los que se echan con varones? Resulta que los homosexuales o afeminados rechazan la obra perfecta de Dios. No es que hayan nacido así, es que hay espíritus inmundos que se apoderan de su mente para rechazar lo que Dios hizo perfecto. ¿Por qué entonces esto es un pecado contra el Espíritu Santo? Porque usted y yo no tenemos derecho a rechazar lo que Dios ha hecho para su gloria. Y el cuerpo suyo y mío es para la gloria de Dios. Amén. Dice entonces el verso 9, verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Quiero que hablemos un poquito de los ladrones. Tomar lo que no nos pertenece. Usted va a decir, yo no le rapo a nadie es nada. Pero cuando nos tomamos lo que no nos pertenece, así no sea dinero, así sea usurpar, así sea el dominio, qué sé yo, es hurtar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ladrón y un estafador? Resulta que es un peligro como el enemigo ha embotado la mente de algunos
que se dicen ser cristianos y tener el Espíritu Santo, pero convencen de que les presten plata y no devuelven. Se les olvida pagar la deuda. Y los estafadores, esto es un pecado, el que estafa, esto es pecado contra el Espíritu Santo. Ah, no, es que al hermano ya se le olvidó que yo le debo. Se le podrá olvidar al hermano, pero a Dios se le olvida. Así que, hermanos, que el Señor nos traiga memoria que debemos, porque las deudas son para pagarlas. Amén. Los estafadores se caracterizan por convencer a la víctima. Y resulta que va muy ligado con el avaro, porque aquel que es avaro desea solamente tener para acumular, supuestamente para su provecho. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, ocurre algo, y es que Zaqueo se levanta y dice: está bien, reconozco que he pecado, pero ahora voy a hacer algo, lo voy a devolver 4 veces más. ¿Qué ocurrió en la vida de Zaqueo? El Espíritu Santo obró. Así que usted y yo nos podemos dar cuenta si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. De hecho, ni siquiera esperemos que otro nos diga. Debemos evaluarnos si lo que estamos haciendo es coherente a lo que la palabra de Dios dice. Quiero que vayamos y miremos. En el libro de los Hechos ocurren unas experiencias tremendas, si lo pudiéramos decir de esta manera. Hechos el capítulo 5, la Biblia menciona de un hombre que se llama José, que es un levita. Bueno, desde el verso 4, el capítulo 4, verso 36, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 5. Pero quiero contarles un poco qué hace él. La Biblia menciona que José viene y vende una heredad y la trae a los pies de los apóstoles para bendición de la obra. ¿Quién colocó ese sentir de ofrendar? Dios. Porque las ofrendas son ¿qué? ¿Obligatorias o son voluntarias? ¿Nos obligan cuánto tenemos que dar? No, cierto que no. Resulta que lo que él hizo fue vender su heredad y traerla, porque sintió de parte de Dios traer todo. De hecho, viene a mi mente que mi madre también lo hizo. Mi madre me contaba la historia, y ahora cuando ya llegué a Bucaramanga, le dije: mami, yo quiero ir y que me lleve y me muestre y me cuente, porque resulta que cuando ella estaba recién casada, también sus padres le heredaron en una ciudad llamada Armero. Y entonces tenía la propiedad, pero donde ellos eran pastores, no tenían templo. Así como algo parecido como estamos aquí, que no es propio. Entonces dice mi madre que ella empezó a sentir de parte del Espíritu Santo que ella tenía que vender la herencia y comprar el templo. Era la casa donde habitaban, grande, bonito. Y le digo yo: mami, ¿y mi papá qué dijo? Dijo: si el Señor le dijo, hágalo. Y resulta que el Señor fue tan hermoso que ellos vendieron la propiedad, compraron el templo, y a los años, ¿qué pasó con Armero? Así que el Señor lo que hizo fue que mi mamá ofrendara, porque luego la herencia y todo Armero desapareció. Eso fue algo hermoso. Pero ¿quién la obligó? Nadie. El Señor le puso el sentir. Resulta que aquí pasó algo similar. José vendió su heredad y la trajo. Y entonces viene Ananías y Zafira y dice: oh, José vendió la heredad, y toda la gente se dio cuenta. ¿Sabe qué es que las obras buenas se esparcen? Y entonces en ellos no había sinceridad de corazón.
Y entonces ellos dijeron, vamos a vender nuestra heredad, pero vamos a hacer algo. Vamos a decir que dimos todo, pero no, nos vamos a quedar con una parte. ¿Qué ocurrió? Leámoslo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado aquí contra el Espíritu Santo? La mentira. Así que lo que Dios le habla a través del apóstol y le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El Señor le dijo a través del, llamemos pastor en aquella época, eso era Pedro, era el apóstol quien los estaba instruyendo. Le dice: pero ¿quién le dijo a usted que podía mentir al Espíritu Santo? Si usted no hubiera querido dar nada, no era pecado. ¿Por qué? Así que si estaba en su poder, en otras palabras, si el Señor fue quien te puso que la vendiera, no debías haberte engañado, porque a Dios nadie lo engaña. Así que él muere. Mire lo que sucede luego. La Biblia menciona que pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Verso 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste? Aquí hay otro pecado. Este es tentar al Espíritu Santo. Entonces dice: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó muerta. Yo les pregunto, esa experiencia, ¿qué hizo con los que escucharon? Darles temor en el corazón. Así que ellos aprendieron la lección. Ni vendo la heredad si no me ha dicho Dios. Y si Dios me ha dicho que dé algo, lo doy de corazón. Y lo doy bien. Resulta que aquí hay mentira, robo, porque robaron. Dijeron que habían dado todo, pero resulta que se dejaron una parte. Pero también hubo otro pecado, que es tentar. ¿Qué tiene que ver con tentar? Poner a prueba al Espíritu Santo. Permítame en unos minutos. Cuando hacemos el mal y decimos: no, es que como no me ha pasado nada. Eso Dios eso no me va a ocurrir nada. Estoy bien, puedo respirar, no me ha pasado nada. Pero vamos a mirar cómo en este tiempo resulta que nosotros podemos mentir al Espíritu Santo, no solamente en las ofrendas, sino en los diezmos. La Biblia dice que de quién es la 10ª parte. La Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros pues me habéis robado, dice en Malaquías. ¿En qué? En vuestras ofrendas o primicias y diezmos. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo puedo decir que estoy dando la 10ª parte, pero resulta que no hago ni cuentas. Yo digo: doy tanto, y ya, ¿quién se da cuenta? Dios. Y nos preguntamos: ¿pero por qué no soy? Escúcheme esto. La bendición no solamente es económica. Porque la bendición de tener la paz de Dios, el poder de Dios, no se compara con el dinero. Usted y yo podemos estar dando una parte de diezmos y usted decir: pero mire cómo mi negocio sigue, pero mire cómo tengo el trabajo, pero cómo nos estamos sintiendo vacíos, vanos, porque estamos mintiendo al Espíritu Santo. Así que es algo delicado. Esto es algo grave.
Y déjeme decirlo que cuando lo leí, me acordé de mi padre. Mi padre ya era pastor y él nos contaba, y bueno, esto se fue para muchos lugares, pero que sea para bendición. Él nos contaba que tenía los 3 niños, nosotros somos 7 y los primeros son 3 varones. Y entonces, no crean ustedes que el pastor no tiene que diezmar. ¿Acaso el diezmo no es para todos los hijos de Dios? Y el tesorero le dijo, hermano Jesús, Jesús llamaba a mi papá, hermano Jesús, no entró casi. Así que esto es tan poquito que ¿cómo vamos a sacar el diezmo? Déjelo para comprarle la leche a los niños. Y cuando entre más la reponemos. ¿Y ustedes creen que entró más? Dios lo que hizo fue una obra especial, porque de una vez vino la reprensión para que le entendiera. Así que al domingo entrante no entró casi. Y al otro domingo peor, y ya entonces lo que sacaban era para comérselo, y cuando se dieron cuenta se estaban robando los diezmos. Así que caen en cama mis 3 hermanos con fiebre, enfermos, cuenta mi padre, y que cuando se enfermaron, entonces él reacciona, porque el Señor es tan lindo que nuestra conciencia no nos deja en paz. Y cuando él reaccionó, dijo, esto es pecado y no puedo ni siquiera pagar el diezmo de lo que ya me robé. Tengo que arrodillarme, pedirle perdón a Dios y arrancar de nuevo. Y él cuenta que inmediatamente el Señor lo sanó a sus hijos. Así que cuando nos daban en ese tiempo se llamaba recreo. Ya eso después cambió de descanso, pero nos daban para cuando íbamos a la escuela, nos enseñaban que si 1,000 pesos nos daban, ¿cuánto es la 10ª parte de 1,000? 100 pesos, ¿cierto? Así que nos enseñaban a diezmar desde muy pequeñitos, porque no teníamos que robar a Dios, porque el Señor nos había dado los 1,000. Amén. Así que, hermanos, yo no sé por qué el Señor colocó a que tenía que estudiar este tema con los hermanos que me dieron este tema, pero ha sido una bendición, porque qué lindo que nos examinemos. Y si estamos aparentando que no estamos dando el 10% de lo que le pertenece a Dios, hermano, es mejor sacar un cuaderno, un papel y hacer cuentas. No le dé más, pero no se tome nada. Amén. Ahora, ¿qué no decir de las ofrendas cuando las damos para que nos vean? Hermano, las ofrendas deben ser lo más especial porque son para Dios. Así que si usted y yo vamos a dar, hermanos, miren, ni siquiera se trata de la cantidad. Ustedes recuerdan qué pasó con la viuda. La viuda tenía 2 moneditas blancas, que eso quiere decir que era poco en ese tiempo. Pero habían ricos que venían y daban de lo que les sobraba. Pero ella vino y dio lo que tenía. Y cuando el Señor Jesús la ve, dice, es ella la que ha dado más. Así que nosotros no compensemos a Dios por la cantidad de dinero. Compensemos a nuestro Dios con el corazón de lo que tú y yo estamos entregando a nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Amén. Si quiere darle ese aplauso, dáselo con todo el corazón. Porque eso es lo que nuestro Dios mira en usted y en mí. Y las ofrendas no solamente son el dinero. La ofrenda es la actitud con la que usted y yo venimos al culto. A veces venimos enojados. Porque me enojé con mi esposo, porque me enojé con mi hija. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Por qué no agachamos la cabeza y le pedimos perdón a la hija, al hijo? Porque vamos a darle la ofrenda a Dios. ¿Por qué no pedir perdón antes de salir de la casa? Porque vamos para recibir una bendición grande, y donde hay división, no hay bendición. Amén. Quiero entonces solamente a la carrera mencionar esto. Pecados contra el Espíritu Santo es resistirle. Hechos 7:51, pero no lo vamos a profundizar porque no tenemos tiempo. Como la dureza de servir.
Si usted y yo venimos a barrer el templo, hágalo con todo el amor. Amén. Y si no le gusta hacerlo, diga, hermano, no. Pero a alguien que realmente le nace hacerlo, ese será bendecido. Amén. Dice, la ignorancia o la falta de conocimiento es un pecado contra el Espíritu Santo. Oseas el capítulo 4, el verso 6 dice que no se trataba solamente de ignorar. Permítame en esto, porque dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, pero es que no se trata de que yo no sepa de Biblia. Se trata que de lo poco que yo sé, no lo ponga en práctica. Amén. Porque no, yo siempre lo he dicho y yo lo creo así. No las sabemos todas. Pero lo poco que el Señor te ha dado a ti, me ha dado a mí, al ponerlo por práctica, estoy recibiendo más de su presencia. Amén. Hay algo y es contristar al Espíritu Santo. Efesios el capítulo 4, el verso 30, habla acerca de no contristarle. Miremos esto, por favor. Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4, el verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítese de vosotras toda, ¿qué? Amargura. Hermanos, ya por favor perdonemos lo que ya pasó hace meses. Así haya sido ayer. Ya tenemos que olvidarlo, pero entre más lo estemos hablando, no lo soltamos. Y es hora de soltarlo. Quitar es que deje ir. Suéltalo. ¿Y qué es lo que debemos soltar? Amargura, enojo, ira, gritería. Tan bonito fuera que aquí hubieran gritos, pero ahí sí, como se dice, de júbilo. Pero resulta que cuando más gritamos es cuando estamos enojados en casa. Ahora dice maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Difamar a alguien. Hermanos, esta lengua tiene que aprender a no hablar más de mi hermano, porque nos volvemos expertos en mirarle los peros. ¿Viste cómo habló? ¿Viste lo que hizo? ¿Cómo se puso? ¿Lo que tenía? ¿Por qué no más bien le decimos: Señor, que mis ojos puedan ver cosas buenas? Y usted va a decir: hermana, pero es que yo veo lo malo. Pero si usted y yo vemos lo malo, sea para decirle: Señor, cámbiala, ayúdale. Pero a Dios, ¿por qué estamos difamando? ¿Acaso el que transforma la vida de los seres humanos no es Dios? ¿Sacamos algo en difamar al hermano o difamarla? Eso es como cuando quizás usted y yo, a las hermanas nos ha pasado, a la mayoría, no me digan que no, pero si tenemos una falda a la rodilla y no nos sentamos bien, pasamos vergüenza. Y no nos damos cuenta, pero hay otra que se da cuenta y se va y le dice a la otra: mira, está mal sentada. Y está mal sentada, eso es difamar. Pero la que ama viene y le dice: hermana, bájese la falda, ciérrese las piernitas, siéntese bien, porque la amo. ¿O no? Hermanos, difamar es pecado contra el Espíritu de Dios. Y entonces usted mira que hay otros que avanzan y usted dice: pero ¿por qué? Hermanos, en otras palabras, ayer estaba mirando, se lo mandé a mi familia y a mi esposo y me hizo recapacitar. ¿De qué se va a acordar mi familia cuando yo parta con el Señor? Hay gente que dice que todo muerto es bueno, y eso no es verdad. La gente se acuerda de las acciones de aquellas personas, acciones buenas pero también incorrectas, de los que ya han partido. ¿O no es así? Así que no digamos que cuando en el momento lloramos y nos da, pero que se hayan olvidado las acciones incorrectas de alguien porque ya se murió. Jamás. Así que mi pregunta, y anoche el Señor me hablaba y yo decía: Dios mío, mis hijos, mi familia, mi esposo, la iglesia donde yo he estado, ¿qué van a recordar de mí? Todo porque no tenemos la lengua sometida. ¿No es así?
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿A quién le gusta que el Señor le perdone sus errores? ¿O alguien de aquí no quiere que el Señor le perdone? Todos queremos que el Señor nos perdone. Hermanos, perdonemos. Perdonemos. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere. Isaías el capítulo 6, y con esto terminamos. Isaías el capítulo 6 dice así. Resulta que Isaías, así como los que estamos aquí o los que están en casa, que quieren realmente una experiencia con Dios, ¿qué sucedió? La Biblia dice que Isaías estaba en el templo cuando empezó a suceder algo, y es que él vio la gloria de Dios. Y cuando él vio la gloria de Dios, para él no fue como tan alegre, para él fue asustador, porque él se acordó que él tenía labios inmundos. Pero Isaías tenía que ser alguien que realmente le gustaba escuchar la ley de Dios, porque estaba en el templo. Pero como tenía los labios inmundos, él dice, verso 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo que siempre quiere hacer con usted y conmigo. Mire, quienes difamamos somos los seres humanos, porque el Señor inmediatamente él se sintió que tenía labios inmundos, hizo que un serafín tomara un carbón encendido del altar y tocara sus labios y lo dejara limpio. Así que cuando usted y yo venimos con el deseo de oír la palabra del Señor, sí que nos sentimos que hemos cometido errores, pero el Señor de los cielos, el Espíritu Santo que se llama Jesús, está interesado en quitar tu culpa y la mía y limpiarnos. ¿Y sabe para qué? Esto me parece hermoso y quebranta mi corazón, porque cuando Él nos limpia es para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Hermano, usted y yo hemos entendido este evangelio con el propósito de que seamos testimonio a muchos. Tenemos familia. ¿Cómo se va a convertir la familia? Cuando el Señor limpie tu pecado, limpie mi pecado y seamos luz en medio de ellos. Yo no sé si hay alguien que ha comprendido este mensaje, que no se trata de juzgarnos y de decir aquel está pecando contra el Espíritu Santo. Se trata de decirle, Señor, perdóname porque identifiqué que este es mi problema. Así como limpiaste a Isaías, límpiame a mí. Y lo limpió, lo limpió. Yo no sé si usted quisiera ubicarse en él. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que perdone nuestros errores, que su Espíritu Santo nos limpie desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Amén. Yo quiero pedirle por favor que levante su mano y le diga, Señor, mira mi vida. Mírame, Señor, tú conoces lo más íntimo, pero yo anhelo realmente caminar bien para ti. Amén. Oremos. Y mientras oro voy a pedirle a la hermana Silvia que cante por favor un especial. Señor Jesús, Padre celestial, Dios todopoderoso, en este momento, Señor, yo te ruego, Jesús, que nos perdone. Perdona mi vida, perdona mi hija, perdona mi hijo, perdona mi esposo, perdona la iglesia de Álvarez. Ayúdanos para no pecar